Vamos a hablar un poquito en cuanto al discipulado en la iglesia, ¿listo? El discipulado en la iglesia. Bueno, ¿por qué hablando de la gran comisión hablamos del discipulado en la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Cierto? Porque la misión que el Señor encomendó no fue ir y evangelizar a todas las naciones. Esa no es la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea que dice aquí, si quieren ver ahí Mateo capítulo 28, 16, que es terminando el libro de Mateo, dice 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué pasaba? Dudaban, normal, claro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id y haced. Ahí está el mandato. El mandato es que, claro, hay un evangelismo que se tiene que hacer, pero la labor no termina con el evangelismo, sino que la tarea del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, es ir y haced ¿qué? Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de alguien. En este caso, el discípulo tiene que ser un seguidor del Señor y tiene que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros vemos a Colosenses 1:28, ahora lo vamos a ver en un ratito, en Colosenses 1:28, Pablo entendía la obra misionera en su forma más amplia, que era a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo. El discipulado es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar esté perfecto en Cristo Jesús, ahí se termina la labor de ¿qué? De discipulado. Bueno, entonces, ¿cuántos ya están aquí perfectos en Cristo Jesús? ¿Ninguno? ¿Qué pasó? ¿Cuántos están perfectos en Cristo Jesús? No, bajen la mano. Ninguno. Ninguno está perfecto en Cristo Jesús y ninguno va a estar perfecto en Cristo Jesús mientras esté en esta tierra. Ninguno va a alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Ninguno. ¿Cuándo alcanzaremos eso? Cuando estemos en la eternidad. Lo que eso significa es que en el proceso de discipulado, nuestra vida es un proceso de ¿qué? De crecimiento hasta que venga el Señor. Nunca vamos a dejar de crecer. Pero yo llevo 40 años en el evangelio. Amén, hermano, y qué bendición, pero todavía le faltan muchas cosas por crecer. En algo, en algún área, nosotros siempre tendremos que crecer. Entonces, cuando uno piensa aquí, el ir y hacer discípulos es una tarea amplia que Dios le encomendó a la iglesia. La iglesia tiene que formar, prácticamente la iglesia tiene que formar una fábrica, por decirlo así, una fábrica ¿de qué? De discípulos. Todo lo que se hace en la iglesia tiene la intención de que ustedes y yo crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos nosotros que estamos acá somos discípulos de Cristo, y lo que dice el Señor es que la iglesia es la que tiene que llevar a cabo ese proceso de discipulado hasta lo último de la tierra. Mientras nosotros crecemos acá como discípulos, tenemos que también ir pensando en que nuestro crecimiento espiritual, cómo ayudamos a otro hermano a crecer, que sería ser discípulos, pero también hasta lo último de la tierra tendremos que ver también cómo hacemos discípulos también en lo último de la tierra. Bueno, vamos a la selva, intentamos allá fortalecer las iglesias. ¿Para qué? ¿Por qué tomarnos todo el trabajo de ir hasta allá, fortalecer las iglesias, animarles, ayudarles, darles herramientas? ¿Para qué? Para que en la selva también hagan ¿qué? Discípulos, y que ellos mismos en la selva también vayan a otro lado a hacer ¿qué? Discípulos. ¿Saben que hay una ¿cómo sería llamarlo ahí? Una tribu no alcanzada que se llaman los Yanomami. Ya se los he dicho varias veces acá. Yanomami es una tribu, una etnia no alcanzada, en donde ellos, sus prácticas pues son de personas que no conocen al Señor. Entonces los Yanomami tienen 3, 4 esposas.
se la pasan y viven para emborracharse. Lo que consiguen es para emborracharse con sus bebidas fermentadas, para emborracharse. ¿Qué necesitan ellos? Que llegue el evangelio y que ellos mismos empiecen a hacer ¿qué? Discípulos. Entonces se necesitan iglesias allá metidas entre los Yanomami para que ellos también puedan empezar todo ese proceso de discipulado. Entonces cuando uno ve acá la obra misionera, la tarea encomendada es ir y hacer ¿qué? Discípulos. La iglesia tiene que ser una fuente de discipulado y los discípulos de la iglesia que se van formando tienen que establecer en su mente que yo también tengo que ser una persona que hace ¿qué? Discípulos. Que hace discípulos en el contexto de la iglesia y después donde Dios nos permita más afuera. Entonces acá lo que vamos a hablar es acerca de el discipulado en la iglesia. El discipulado en la iglesia. Algo que Sebastián estaba hablando un poquito acerca de Mateo la semana pasada, y el libro de Mateo fue diseñado por Mateo para ayudarle a entender a los judíos que ellos tenían que creer en Jesús como el Mesías rey que vino por ellos, que vino a rescatarlos. Todas las partes de Mateo fueron enfocadas a mostrar a Jesucristo como el rey, como el que tenía que venir. Por eso es que muchas veces en Mateo encontramos frases que dicen oísteis que fue dicho, pero yo os digo para que se ¿qué? Para que se cumpla la escritura por medio del profeta, porque todas las partes de Mateo van a enfocar a que Jesús era el rey prometido que iba a venir. Todo el libro de Mateo estuvo diciendo acerca de ese discipulado, de que Él es el rey. Las bienaventuranzas hablan del reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por causa del reino de los cielos. Entonces los discípulos que están llegando a conocer a Cristo, que tienen que ser discípulos, ellos tienen que mirar a Jesucristo como su rey. Cada discípulo de Cristo tiene que mirar a Jesucristo como su rey. Y el rey tiene la autoridad absoluta sobre sus súbditos, diríamos así. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que ese rey dice y a lo que ese rey manda. Mateo podría haber terminado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y eso hubiera sido el final perfecto. ¿Por qué? Porque hubiera terminado con este rey venciendo ¿qué? A la muerte. Lo único que le faltaba al rey, vencer la muerte, y el libro de Mateo hubiera podido terminar con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero no termina ahí. El libro de Mateo termina con las instrucciones que este rey da a sus discípulos con toda la autoridad. Y aquí entonces empieza hablando y diciendo que en este primer punto de esta predicación, que les dije el título, el discipulado en la iglesia, entonces hablamos de que somos enviados por una autoridad suprema. Somos enviados por una autoridad suprema. Dice aquí el 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo ¿toda qué? Toda potestad. ¿Qué significa esa palabra potestad? Toda autoridad. ¿Quién tiene toda la autoridad o a quién se le fue dada toda la autoridad? Él dice ahí, responde la pregunta, toda potestad, autoridad, gobierno me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la... Entonces el rey le va a dar las instrucciones a sus discípulos, a su pueblo, de lo que ellos tienen que hacer, pero esta no es una tarea encomendada por cualquiera, ¿cierto? El padre puede encomendar una tarea a su hijo, hablando de estas relaciones terrenales, y tiene la autoridad para hacerlo. El gobierno nos puede dar algunas reglas y normas que tenemos que cumplir y tienen la autoridad para hacerlo, pero aquí no está hablando ni el gobierno ni el padre de familia. ¿Quién está hablando? El Dios del cielo, quien tiene toda la autoridad, es quien está indicando qué es lo que tiene que hacer su pueblo. El Dios eterno está diciendo, yo tengo toda la autoridad. Entonces tienen que ponerle mucha atención a estas palabras. Esto no es cualquiera. Si usted reconoce ser creyente en Cristo Jesús,
Eso significa, si usted reconoce ser discípulo de Cristo, esto no es una opción porque su rey le está diciendo o nos está diciendo lo que tenemos que hacer. No es una opción. O cuando el papá le da una indicación al muchacho y el muchacho dice, eso no existe acá. Aquí toda la autoridad y quien tiene toda la autoridad le está hablando y nosotros no tenemos opción de decir no. Entonces, esta tarea del discipulado en la iglesia nos dice en primer lugar que fuimos enviados para esta tarea del discipulado por una autoridad suprema. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y miren que en el mundo cristiano nosotros tenemos un problema bien grande de sujeción a la autoridad. En el mundo cristiano nosotros tenemos un problema bien grande de la sujeción a la autoridad. Nosotros estamos ahí pensando en que muchas veces quien gobierna la vida soy yo mismo. Y este mundo impulsa a que ese egoísmo en nuestro corazón crezca y crezca más y más. Ya hemos hablado de esto muchísimas veces, cómo los eslogan y las publicidades nos van llevando a nosotros a que nosotros seamos la autoridad final. A quien gobierna nuestra vida no sea otro sino nosotros mismos. Eso no se deje, ¿cierto? No se deje, devuélvasela, muestre que usted es el rey, muestre que usted es el que manda, y nos están impulsando todo el tiempo a que nosotros no tengamos otra autoridad sino nosotros mismos en nuestro propio corazón. Hay un problema serio en el mundo cristiano relacionado con este concepto de autoridad. Sí, está bien lo que Dios dice, pero yo creo que yo no me voy a sujetar a eso. Yo creo que yo lo que voy a hacer es sujetarme a mí mismo. Me parece lindo lo que dicen allá y lo que expresan por la boca, pero realmente yo no lo creo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Es un problema muy grande que tenemos nosotros en el corazón. Parece que en este concepto que vemos aquí en el Nuevo Testamento de lo que era la autoridad y sujetarse, estamos muy lejos muchas veces de eso. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque muchos hermanos en la iglesia han entendido la sujeción que tiene que haber al Señor a través de la iglesia local, y doy gracias a Dios por esos hermanos. Ahí predicaba yo el jueves pasado en San José y hablaba de que Timoteo, siendo un hombre joven y Pablo encomendando y llamando a Timoteo a la obra misionera, Timoteo tenía que tener ciertas características, pero todas esas características iban relacionadas también a cómo Timoteo sujetó su corazón para que su carácter fuera firmado. Yo no puedo decir, está bien, yo creo eso, pero no lo voy a hacer, o está bien que me lo diga, pero yo no lo voy a hacer. No, si es bíblico, toca hacerlo. Haciendo un paréntesis aquí, un hombre pastor ahí de la selva, estábamos hablando y yo le decía mi preocupación por todo esto de la música en la selva, y él decía, hermano, lo que pasa es que ustedes en la ciudad tienen otra cultura, entonces en esa cultura las cosas son diferentes. Y yo le decía, hermano, perdóneme que se lo diga de esta forma, pero cuando nosotros hablamos de formas de hacer las cosas es diferente. Por ejemplo, nosotros nunca vamos a tener una conferencia como la que tienen ellos allá, 5 días levantándose a las 2 de la mañana y haciendo todo eso. No lo vamos a tener. Va a ser difícil porque en la ciudad es diferente cómo se mueven las cosas. Pero este tema de la música, de la doctrina, no es una forma, es un tema doctrinal, y en eso no vamos nunca a vender los principios bíblicos. Lo que nosotros tenemos es que sujetarnos a los principios bíblicos. Y bueno, no sé si el hermano me entendía lo que estaba queriendo decir, pero tenemos un problema muy grande de sujetarnos a los principios bíblicos. Sí, yo sé que eso es lo que dice ahí la Biblia, pero yo la verdad no creo eso bien, o no estoy convencido de que eso sea así. No, el corazón del creyente está llamado a sujetarse, a que el corazón del creyente mire la palabra de Dios y someta su corazón a esos principios. Estamos puestos bajo autoridad todo el tiempo, y en la iglesia no es la excepción. Aquí quien tiene toda la autoridad es el que nos está diciendo eso, y nosotros no tenemos otra opción de sujetarnos y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, ¿cuál es la autoridad del creyente? La autoridad del creyente es su palabra, la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra es la autoridad máxima para nosotros. Es la autoridad máxima para nosotros, pero la realidad es que nos cuesta vivir eso.
Nos cuesta vivir sujetos. Queremos hacer lo que nuestro corazón dice, pero aquí el Señor dice, yo tengo toda la autoridad y les he enviado a hacer algo. Entonces, aquí hay un mandato claro y alguien que nos está enviando con su autoridad suprema. Autoridad suprema. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, el que decimos, Tomás el qué, el incrédulo, cuando Jesús se le aparece y le dice, bueno, está bien, mete tu mano en la llaga y tu dedo aquí en la llaga y tu mano en el costado para que me creas. Tomás dice, no, perdón, Señor mío y Dios mío, perdón por haber dudado. Estaba en un problema, Tomás, en un problema de sujeción a la autoridad, en un problema de autoridad. Es normal, nos pasa a todos nosotros, queremos pasarnos por encima a la autoridad de Dios, pero Tomás al final, reconociendo quién es el Señor y lo que el Señor hizo, termina diciendo Señor mío, y esa palabra Señor mío es reconocerlo a Él como el dueño absoluto de todas las cosas. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12 también dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre. ¿Quién tiene la autoridad y la potestad para dar salvación? Solo este Dios, que existe en tres personas. ¿Y qué fue lo que selló al Señor con la autoridad suprema? La resurrección. La resurrección selló al Señor con la autoridad suprema y completa. Entonces nosotros podemos ver que este Dios no es un Dios con el que nosotros podemos jugar. Este Dios ha dictado ha establecido sus mandatos y los ha dictado con autoridad porque Él tiene toda la autoridad. Lo que tenemos que hacer en nuestro corazón es pedirle al Señor que nos ayude a sujetarnos a su autoridad. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro corazón es decirle, Señor, ayúdanos a que tú crezcas y a que yo mengüe. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a no pelear contra Él, porque ¿quién va a poder pelear contra Dios y ganar? No estamos hablando de cosas de hombres, estamos hablando del Dios del cielo. Sí, entonces hay cosas que nos pueden parecer o no nos pueden parecer, pero si tenemos un argumento bíblico para justificar nuestro argumento y decir, mire, lo que la Biblia dice es esto, bien interpretado, bueno, es lo que la Biblia dice, hay que sujetarse a eso. Entonces hay momentos en los que no vamos a quizás a estar de acuerdo, pero no importa si estamos de acuerdo o no. Si Dios lo dice en su palabra, vamos a hacerlo, así no estemos de acuerdo. Entonces, enviados por una autoridad suprema. Dice acá, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay duda, Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Los discípulos del Señor se tienen que sujetar a eso. Esto no es una opción. Y vea que se los digo de esta forma, se tienen que sujetar a eso. Si, yo lo que tengo es que morirme, no, esas cosas no caben acá. Lo que Dios dice, nosotros tenemos que hacerlo y no hay otra opción. Si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, esa es la vida de un discípulo. Ahora, lo segundo que vemos en cuanto al discipulado en la iglesia es que fuimos, uno, enviados por una autoridad suprema, pero en segundo lugar, ¿qué? Enviados a discipular naciones. Si quiere poner ahí en su segundo punto, enviados a discipular naciones. Enviados a discipular naciones. Dice el versículo 19, listo. Yo tengo toda la autoridad sobre todas las cosas. Yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 19. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, es lo que hay que hacer, enviados a discipular naciones. La orden que está dando acá es haced ¿qué? Ese haced está en un imperativo, lo que significa que el haced discípulos es una orden por una autoridad suprema que no tenemos opción. Entonces, ¿para qué vive la iglesia?
La iglesia vive para hacer ¿qué? Discípulos. Esa es la vida de la iglesia. Entonces, todas las cosas que una iglesia diseña es para que ese proceso de discipulado vaya creciendo más y más. Que estos hombres y mujeres que dicen creer en Cristo como su Salvador lleguen a ser y crezcan como discípulos de Cristo. Y miren lo que dice acá, vamos a ver un poquito de cómo ellos fueron entendiendo esto y haciendo discípulos a medida que la iglesia iba creciendo. Dice acá Hechos capítulo 14, y después de anunciar el evangelio, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Hechos 14, 21, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos ¿qué? Discípulos. Y Pablo tenía claro lo que era el panorama. Llegaba a una ciudad, evangelizaba, afirmaba a esos hombres en el proceso de discipulado, establecía ancianos, pastores en cada ciudad, y él entendía, la obra misionera es hacer discípulos, y eso se va a hacer a través de la fundación de iglesias, Hechos 14, 21 les dije, ¿no? Hechos 14, 21. Ahí está. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En Hechos capítulo 15, por ejemplo, cuando tuvieron ese problema con Bernabé, lo que Pablo le dice a Bernabé es: regresemos a las ciudades donde ya hicimos discípulos para ver cómo están. Porque bueno, allá se hicieron discípulos y allá los dejamos, pero tenemos que regresar para seguirlos afirmando a las iglesias. Lo que nos da a entender este proceso de discipulado es las iglesias haciendo discípulos y creciendo y afirmándose más y más en la fe. Miren que la orden de Cristo no es hacer crecer las iglesias. La orden de Cristo no es que las iglesias estén llenas de gente. ¿Cuál es la orden de Cristo? Hacer. No es que haya un montón de gente en la iglesia. Si hay un montón de gente en la iglesia y esas personas no están creciendo en su vida espiritual como discípulos, no está cumpliendo el propósito de la iglesia. La iglesia fue diseñada por Dios para hacer discípulos. Es más, el mandato en primer lugar no es ir y fundar iglesias. ¿Vieron? ¿Qué es el mandato en primer lugar? Es ir y hacer discípulos. Del hacer discípulos a todas las naciones va a venir la fundación de iglesias, pero el mandato no es ir y fundar iglesias. El mandato es ir y hacer discípulos. Como consecuencia va a venir la fundación de iglesias. El mandato y la orden es hacer discípulos, dice acá. Ahora dice, ¿a dónde hay que ir a ser discípulos? Y la respuesta que el mismo Señor pone es ir y hacer discípulos a todas las que. Esa es una labor prácticamente que casi que imposible. ¿Ir y hacer discípulos a dónde? A todas las naciones. ¿A todas las naciones hay que ir a hacer discípulos? Y la respuesta es sí. Ahí dice a todas las naciones, Entonces acá uno se va dando cuenta cómo naturalmente una iglesia que crece en el discipulado, una iglesia que hace discípulos, lo más natural que va a pasar en algún momento es que esa iglesia ¿qué? Se reproduzca y haga discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y hay muchas formas de cómo la iglesia se va a involucrar en ese hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros, por ejemplo, ofrendamos a Camilo, que está allá en Uganda, estamos aportando para que Camilo siga haciendo ¿qué? Discípulos. ¿Alguna vez usted ha ido a Uganda? ¿Alguno dice Uganda dónde es? ¿En Cundinamarca?
Uganda Guainía, Uganda Bichada, Uganda ya metido en la mitad del África y no hemos ido nunca. ¿Alguno ha proyectado alguna vez ir a Uganda? Yo no. Pero vamos ¿con quién? Con el misionero que está ya haciendo ¿qué? Discípulos. Y Dios nos permite el privilegio de esa forma participar en hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos para ofrendar y enviarle. Sí, porque esa es la marca de un discípulo. El discípulo no se ama a sí mismo. El discípulo ¿qué hace? Se niega a sí mismo para que la obra del Señor crezca. Entonces vamos a tener que ver cómo Dios nos permite hacer discípulos a todas las naciones y participar en esa tarea, porque Dios, quien tiene toda la autoridad, nos ha encomendado. Ahora miren, el hacer discípulos, enviados a discipular naciones, ¿qué requiere? Hacer discípulos requiere que vayamos. Y miren qué dice el versículo 19, dice, por tanto, ¿qué? Id. Los que estudian gramaticalmente en el griego dicen que ese id no está en imperativo, está en un gerundio, significa yendo. Entonces, por tanto, yendo implica que se tiene que ¿qué? Que mover, que desplazar. Por tanto, yendo, y ahí viene el mandato, la orden, que es ¿qué? Haced discípulos. Entonces, hacer discípulos requiere que ¿qué? Que vayamos. Hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que vayamos. La obra misionera y la labor es una labor en movimiento. Hay que ir. Alguien tiene que ir. Entendemos que no todos van a ir, pero la iglesia sí tiene que ser una iglesia que se está moviendo todo el tiempo a mirar cómo apoya el que vayan. Si me envían a mí a la selva, listo, de pronto alguno no va a ir a la selva del Guainía, pero ¿qué hace la iglesia? Me envía a mí, porque tenemos que movernos a hacer discípulos. Un día, si Dios nos permite, vamos a tener una iglesia hija aquí en Soacha. Entonces, alguien va a tener que ¿qué? Que ir. Porque el hacer discípulos requiere que vayamos. No vamos a ir a Uganda, pero está Camilo Caballero allá, él va a Uganda. No vamos a ir a la Franja de Gaza, pero está Miguel Mahmoud, porque la obra misionera requiere, el hacer discípulos requiere que vayamos. Requiere que vayamos. Y el corazón, hermanos, tiene que estar dispuesto a ir a ser discípulos. Enviados por una iglesia, vamos a tener que estar dispuestos a ir. Vamos a tener que estar dispuestos a ir. Les dije que el pastor Matías allá en Argentina le habló a la iglesia del deseo de hacer discípulos en un lugar que se llama Villa María, Córdoba. Y entonces en Córdoba pues vieron la necesidad de que hubiera una iglesia y había un hombre dispuesto, un pastor de allá de San Justo, a decir yo voy, listo, hacer discípulos requiere que vayamos, está bien, yo voy a ir allá, a Villa María. Les dice a la iglesia, hermanos, cada uno tendría que tener una buena razón para quedarse. ¿Listo? Cada uno tendría que tener una buena razón para quedarse. ¿Por qué para quedarse? Porque el mandato ¿cuál es? Es decir, cada uno tendría que tener una muy buena razón ¿para qué? Para quedarse. Porque si en algún momento pensamos y Dios nos guía a que hay una necesidad y que hay que ir, todos tenemos que estar dispuestos a ¿qué? Porque quien nos dice que vayamos es quien tiene toda la autoridad suprema para decirnos vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos también requiere que bauticemos. Mire lo que dice acá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Bautizándolos. La palabra bautizar significa sumergir en agua. Por eso el bautismo que nosotros hacemos en las iglesias cristianas, en donde hemos entendido esto, es que los sumergimos a una persona. El hacer discípulo requiere que nosotros estemos bien
cuidadosos de que una persona ha creído en Cristo como su Salvador y pueda ser identificado por la iglesia como un creyente en Cristo Jesús. La palabra bautizar significa sumergir, hundir, eso es lo que significa. Por eso el bautismo no es botarle agua, sino el bautismo es sumergirlo en agua, porque eso es lo que significa la palabra bautizo. Es lo que significa la palabra bautizo. Entonces, el hacer discípulos requiere que nosotros vayamos, el hacer discípulos requiere que bauticemos. Esto significa estar muy seguros de que una persona ha creído en Cristo como su Salvador y la identifiquemos públicamente como un creyente. Entonces el trabajo es muy cuidadoso, el trabajo que tiene que hacer la iglesia en hacer discípulos es muy cuidadoso en observar quiénes dan testimonio de una fe genuina y quiénes no. Los que dicen ser creyentes deben dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Se tiene que mostrar en la vida de un creyente que es creyente. No puede haber un discípulo del Señor que está viviendo su vida como Él quiere, porque eso lo que nos muestra es que esa persona no está sujeta a Cristo. Hacer discípulos requiere que nosotros bauticemos, tengamos cuidado en las conversiones de fe, estemos seguros de identificar a una persona públicamente como un discípulo del Señor. Y Él le dice, ¿en nombre de quién van a ser bautizados? ¿Van a ser bautizados en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tremenda la labor de hacer discípulos. La labor que tiene una iglesia de hacer discípulos es cuidar el discipulado de cada persona, pero a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Aquí dice, en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos pensar, en el nombre puede significar encomendado por el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos encomendado por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otra cosa que podría significar también es de acuerdo a la voluntad del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra forma podría ser en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y otra forma también podría ser en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese reconocimiento público de una persona está presente la iglesia, pero está presente también ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿recuerda el día de su bautizo? ¿Sí recuerda el día de su bautizo? Eso fue en presencia ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del… ¿Fue en obediencia a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿De acuerdo a la voluntad de quién? Del Padre. Y eso lo que hace es poner un peso de responsabilidad en el discípulo. Porque lo que está haciendo ahí, reconociéndose como discípulo de Cristo, no es un juego, es en presencia ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tremendo como la vida de una persona que empieza a crecer en el Señor está rodeada de la autoridad que tiene el Señor para dirigir esa vida. Aquí poníamos 3 puntos. El discipulado no puede suceder sin un reconocimiento público de la persona de Cristo como el Señor de esa vida. Lo que hace en el bautismo una persona es reconocer públicamente que Cristo es el Señor de mi vida y que yo le voy a amar, le voy a servir y le voy a obedecer. El discipulado no puede suceder sin la comunión de los santos. El reconocimiento público de una persona es en la iglesia local, donde esa persona va a crecer y a vivir su discipulado. El discipulado no puede suceder fuera de la iglesia. El discipulado es algo que pasa en el centro de la iglesia, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo. No hay persona que pueda crecer sin la iglesia local. Una persona dice, no, yo puedo crecer, yo estoy bien, estoy leyendo la Biblia. Y después empieza uno a ver que toma decisiones fuera de la voluntad de Dios y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No es que estaba muy bien?
Espiritualmente, no, no. Es que Dios diseñó a la iglesia local para su crecimiento espiritual. Cada persona que se aleja como miembro del cuerpo, ¿qué pasa cuando un miembro se aleja o se separa del cuerpo? Se seca, se marchita, no puede crecer. Les conté la historia de mi punta del dedo, ¿no? A los 8 días cuando yo me corté el dedo, la punta del dedo estaba entre el pañito en la cadena de la moto. Y ese miembro de mi cuerpo estaba como un callo, estaba morado, estaba duro, estaba muerto. Cuando Dios dice que la iglesia local es un cuerpo, lo que Él quería poner como ilustración es: ningún miembro de la iglesia puede crecer sin la iglesia o fuera de la iglesia. La persona que se aparta de ese cuerpo de Cristo se va a secar, se va a marchitar y va a tener una vida muy lejos del Señor, pero lo más triste es pensando que está bien. El discipulado no puede suceder fuera de la iglesia y el discipulado no puede suceder sin un sentido de pertenencia a Dios. Cuando yo estoy siendo bautizado, reconocido públicamente por una iglesia, estoy diciéndole: Señor, en presencia tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy reconociendo hoy que tú eres mi dueño, que tú eres mi Salvador, que yo rindo toda mi obediencia a ti. Tremendo las marcas del discipulado, ¿no? Ahí es donde uno empieza a pensar: uy, Señor, perdóname porque yo he tomado muchas de estas cosas a la ligera. Perdóname porque yo he pensado que estaba bien cuando estaba separado de todo lo que tú dices que es el discipulado. Perdóname porque yo la verdad vivo mi vida muchas veces como yo quiero y no como tú dices. Perdóname las veces que he criticado y he peleado tus mandatos en vez de sujetarme a Él. Bueno, puede ser, hermanos, que muchos de ustedes no son discípulos de Cristo y que en este momento lo que tienen que rogarle al Señor es por su salvación y pedirle al Señor desde lo más dentro de su corazón que los salve, para que puedan empezar a ser discípulos de Cristo. Si en su corazón no hay un deseo de obedecer a Dios, si en su corazón no hay un deseo de vivir para Dios, entonces puede ser que no hay vida espiritual en su vida, que usted está muerto espiritualmente y necesita clamarle al Señor y decirle: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ahí empezar su vida de discipulado. Hacer discípulos requiere que vayamos, hacer discípulos requiere que bauticemos y en tercer lugar, hacer discípulos requiere que enseñemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué termina diciendo? Enseñándoles. ¿A quiénes enseñándoles? A los discípulos, ¿cierto? Enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he. Y ahí está la responsabilidad del discípulo y del que hace discípulos: enseñarle todo, y la responsabilidad del discípulo es obedecer todo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. La responsabilidad de hacer discípulos requiere que enseñemos. Y por eso es que en ese discipulado que va surgiendo en la iglesia, ese cuidado, esa interacción que tenemos unos con otros, estar expuestos a la palabra, ir creciendo en la palabra, eso nos va a dar las bases para que nosotros también enseñemos. No estamos hablando de una enseñanza solamente con las palabras. Estamos diciendo que la enseñanza viene agarrada del obedecer. No hay nada más trágico en la vida de un discípulo que hable mucho y viva poco. Eso no transmite absolutamente nada. Es un discipulado, ¿cómo sería? Es un discipulado que no va a producir fruto, sería la palabra infructífero. Porque si yo hablo con mis palabras intentando enseñarle a alguien y no viviendo lo que me dice aquí el Señor que tengo que obedecer, va a ser una mala transmisión del mensaje bíblico. No va a poder ser un discipulador, alguien que hace discípulos de la forma que Dios quiere. ¿Qué tragedia para el mundo cristiano? Es la tragedia que vivimos hoy. Podemos saber mucha Biblia, pero no vivimos eso que decimos. Sabemos muy bien lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. El discipulado, el hacer discípulos, requiere que nosotros enseñemos y guardemos. La palabra guardar significa obedecer, observar atentamente.
El Señor, quien tiene toda la autoridad, no está satisfecho solamente con que los discípulos aprendan doctrina. Él espera que los discípulos sean transformados en su forma de vivir. Y eso va a venir como resultado de sujetarme a quien tiene toda la autoridad y a su palabra. Y ahí dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren que la palabra ahí no es que guarden algunas cosas que les he mandado. El 50% de las cosas, la mitad de las cosas que les he mandado, él dice que todas las cosas que les he mandado. Un discípulo está perfecto en Cristo Jesús cuando él obedece todas las cosas que el Señor le ha mandado. No que las sepa, sino que las que obedezca. Entonces ahí es donde volvemos a preguntar: ¿cuántos están perfectos en Cristo Jesús? La chiripiorca, ¿no? Como el Chavo. Sí, y la verdad que eso nos mantiene humildes. Porque qué tal que alguien dijera: sí, yo ya soy perfecto en Cristo Jesús. Uy, ya es perfecto, ya es santo, hermano, déjeme untarme un poquito de usted. Eso haría que nuestro corazón se enorgulleciera en gran manera. Creo que por eso es que el Señor nos mantiene humildes al ver nuestra incapacidad en tantas cosas. Lo único que tenemos que hacer es pedirle: Señor, ayúdanos a obedecerte con todo nuestro corazón. Entonces decíamos en primer punto que enviados por una autoridad suprema, ¿cierto? Enviados por una autoridad suprema. En segundo lugar, enviados a discipular naciones, yendo, bautizando y enseñando. Y en tercer lugar, enviados con una promesa incomparable. Dice el versículo 20, en la segunda parte: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, eso creo que acaba de sacar un suspiro de mí, porque no es mi obra, es la obra de ¿quién? De Dios. Eso quita un peso porque Dios nos da la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que le obedezcamos, para que hagamos discípulos, para que influenciemos la vida de personas, para que nos sujetemos a su palabra, para que lo veamos a Él como nuestro Rey. El Señor está todos los días en esa labor, en esa tarea de que mi corazón sea transformado para yo poder hacer discípulos y para que haya una iglesia que puede ir hasta lo último de la tierra. Yo estoy con vosotros. El Señor del universo, quien tiene toda la autoridad, ¿qué nos dice? Yo estoy con ¿quiénes? Con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué sigue después del fin del mundo? Ay, yo vi una película que después… Nah. ¿Qué sigue después del fin del mundo? La eternidad, la gloria eterna. Yo estoy todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y después del fin del mundo qué sigue? La eternidad, o sea que está para siempre. Porque un día que acabe nuestra carrera en esta tierra, ¿estaremos en dónde? En la eternidad, junto con el Señor. Lo que significa es que el Señor no se va de nuestro lado nunca más. Desde que una persona dice: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, en ese momento tiene vida eterna y no perecerá jamás, nunca más, sino que estará para siempre con el Señor. El Señor no está mandando a sus discípulos a la guerra a ser discípulos desde lejos. Es ese comandante que está ¿dónde? Está aquí cerca. Todas esas películas de guerra que han visto en algún momento de la vida, donde va el comandante con sus soldados y va con ellos y muere con ellos y pelea con ellos, ese es nuestro comandante. El Dios del universo va con nosotros en esta misión a hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Qué lindo. ¿Cómo termina este pasaje? Entonces, ¿cómo respondemos a esto, mis queridos hermanos? La iglesia es una iglesia que debe hacer discípulos, que debe generar discípulos. Y esos discípulos, ese discipulado tiene que ir hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos permita cada vez más y más trabajar nuestro corazón para que podamos ser discípulos fieles en aprender, pero también en vivir la palabra. Que otros vean nuestra vida y puedan también seguir nuestro ejemplo, nuestro discipulado. Que esta iglesia sea una iglesia donde las personas pueden entender el valor que tiene hacer discípulos hasta lo último de la tierra.
Hay iglesias donde dicen, no, ¿qué se va a ir por allá? Sí, acá hay mucho que hacer. Hay iglesias donde dicen, no, ¿cuál dar para la obra misionera? Yo les contaba la historia de cuando desafiamos a la iglesia a sacrificar algo para esa ofrenda misionera. Les decía de un hermano que tomaba 30 tintos al día, el hermano Isidro. Y decía, hermano, 30 tintos al día, solamente tiene que sacrificar un tinto al día y ponerlo ahí para que en 15 días tenga 15,000 pesos para la obra misionera. Y cada uno de nosotros nos desafiamos en sacrificar algo que nosotros tuviéramos para poder ofrendar para la obra misionera. ¿Son mucho 15,000 pesos por mes? ¿Por familia? ¿Es mucho? ¿Cuántos pasajes de Transmilenio? No sé en cuánto quedó ahora, pero ¿cuántos pasajes de Transmilenio son? 3 por 4, 12, 3 por 5, digamos que a 3,015, son 5 pasajes de Transmilenio al mes. Una caminada, un sacrificio de un pastel de yuca, Alejo, José Luis. Pero todo el sacrificio, porque como discípulos de Cristo nos sacrificamos para que el discipulado sea hasta lo último de la tierra. Nosotros no vivimos para nosotros, queridos hermanos, nosotros vivimos para el Señor. Y es mejor que lo entendamos pronto, porque el Señor se va a encargar de hacérnoslo entender de una u otra forma. Porque ¿sabe qué dijo usted un día? Yo dije, sí, Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, el Señor, toda mi vida te la rindo a ti. Y Dios escuchó eso, Dios estaba presente ahí. Entonces Él va a hacer que sus discípulos cumplan lo que prometen. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí ahora les escribo ahí por el mensajito de WhatsApp 3 preguntitas de reflexión. No tenemos reunión casera, pero ustedes pueden charlarla con la familia, de pronto en el cultito familiar. ¿Cómo va ese cultito familiar? Perfecto, ¿no? De a 3 estas vacaciones. ¿Cómo va ese librito de hogar cristiano? Ya me han enviado varios las tareas. ¿Cómo va esa lectura entre esposos de hogar cristiano? Dice, ¿qué? ¿Cuál libro? Yo no tengo libro. Dígame para darle el libro, por lo menos, ¿no? Porque la tarea es para primer domingo de febrero. ¿Qué es en cuánto tiempo? 2 meses dimos. Ay, entonces estamos atrasados, ese viaje a la selva. Ya no voy a volver nunca más a la selva. Nada. 3 preguntitas. ¿Has abrazado ya tu llamado de discipular a otros? 2. ¿A quién estás discipulando hoy? 3. ¿Qué es lo que más te cuesta en la tarea de discipular?